que la hermana venga y que me diga, oye, yo quiero llevar al embarazo de mi hermana, es algo súper. Porque yo decía, pero ¿por qué no quedé embarazada antes? ¿Por qué luego voy al médico y me dicen que claro, es por mi reserva ovárica? ¿Por qué hago todo lo que hago y tampoco quedo embarazada? Y después de que mi hermana está embarazada, yo quedé embarazada. Las dos hermanas dieron a luz de un mismo papá. Es increíble. Él sí está como papá de ambos bebés. Entonces es por eso que manejamos la situación con una carta poder, porque legalmente la madre es la que da a luz. Así se maneja en nuestro país. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy tenemos un episodio que yo considero muy importante, además de muy interesante, porque se trata de un tema bastante tabú todavía en nuestro país, como lo es el vientre subrogado. Inclusive el tema todavía de fertilidad asistida suele ser poco comentado. Hoy tengo conmigo a Vanessa Farromeque. Bienvenida, Vanessa, gracias por venir. Gracias, Kiara. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres hoy día? Hoy soy mamá de mellizos, por así decirlo, porque ya lo vamos a detallar. Bueno, dejé un poco de lado la parte profesional, estoy como metida en otras cosas, pero disfrutando mucho la maternidad, ahorita cuidando de ellos, de mi familia, y mostrando un poco lo que pasó con nosotros, ¿no? Queriendo dar a conocer la maternidad subrogada, que todavía es un tabú aquí en este país, ¿no? Soy administradora de empresas, pero tengo ahorita como que tratando también de manejar el trabajo desde casa para poder también estar con los niños. Bueno, tú te casas hace 7 años, me dijiste. 7 años, 7 sí, años de casada. Hace 7 años. ¿Por qué deciden quizás aplazar un poco la maternidad? Ese es un punto que a mí me gusta tocar, ¿sabes? Porque hoy en día creo que las mujeres hemos hecho muchas cosas y tenemos muchos logros, tanto en lo profesional como individualmente como mujeres. Sin embargo, he hecho mucho catarsis y mucha reflexión de este proceso que nosotros como mujeres llevamos, ¿sabes? Siento que estamos como muy presionadas tal vez por la sociedad y por nosotras mismas también, de la parte profesional, de la parte laboral, querer tener más títulos, no sé, más proyectos, y esto hace que la familia quede como en un último plano, ¿sabes? Mi familia, casarme o tener hijos es como que más adelante, es lo que me pasó, es lo que yo vivo. Por eso ahora cuando alguien me dice, tengo, no sé, 30 años y voy a hacer, yo feliz, digo, qué bien, porque no sabes lo que puede suceder más adelante, y es lo que me pasó a mí. Aplazamos tanto por temas laborales, profesionales, querer escalar en el trabajo donde estás, obtener más títulos, etcétera, que al final cuando decides ser ya madre, ¿no? Te suceden cosas que tú dices, pero ¿cómo? Y es lo que nos pasó, o sea, decidimos ya tener a la bebé. Increíblemente me detectan incompetencia cervical, la bebé nació prematura y estuvo con nosotros 4 meses y medio. Nunca lo pudimos tener en casa porque ella se quedó en UCI siempre desde que nació. La vimos crecer día a día, vimos muchísimos milagros, pero también pues cosas muy complicadas, ¿no? Ella tuvo que tener hasta cirugías. ¿Cómo se llamaba tu primera hija? Alana. Alana. Sí. Alana, ¿cómo llega a su vida? ¿Ustedes la buscaron? Sí, nosotros la buscamos. ¿Y fue de manera natural? Sí, de manera natural la buscamos y bueno, pues no sabíamos que yo tenía esa condición. Realmente esta condición no se detecta hasta el día que tengas hijos. Ah, ok. No se detecta. Incompetencia cervical. Incompetencia cervical. ¿Cómo es cuando te la detectan? ¿O después de que...? Se dan cuenta de que el útero ya está como abierto para que el bebé nazca, entonces te das cuenta que es un útero incompetente, le dicen médicamente, porque no soporta, no soporta el bebé, entonces simplemente abre y el bebé pues puede caer. Okay. Y bueno, en ese momento piensas como que qué tan mala suerte puedo tener y todo lo demás, pero ya estando donde estuvimos en el hospital, realmente ves muchos casos, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí me di cuenta de que dije, wow, o sea, no es solamente a mí, sí pasa. Sí pasa. Y conocimos a muchas personas
como todo en la vida, y creo que a todos los que le pasa diversas cosas negativas, ¿no? Por así decirlo, siempre aprendemos lecciones y de verdad que te hace a veces hasta mejor ser humano, porque entiendes que hay situaciones más difíciles, ¿no? Y a veces ves la realidad de la vida, lo que muchas personas pueden estar pasando en un hospital. Y eso nos tocó ver a nosotros durante 4 meses y medio, pero pudimos hacer cosas maravillosas también, así como el sufrimiento que hubo en ese momento por ella, porque verla ahí entubada todos los días, verla que sí, efectivamente ella crecía y luchaba y se aferraba a la vida increíblemente, me enseñaba un montón de cosas, o sea, hoy en día para mí el dolor físico es como no existe, o sea, antes me podía asustar todo, pero ahora es como, no, o sea, yo siempre pienso en ella y digo, si tú podías soportar tantas cosas, ¿por qué yo no? Si eras tan chiquita y tan valiente, o sea, ¿qué me puede doler, no? Imagino que parte de esta condición de incompetencia cervical tiene que ver con lo prematuro, ¿no? Sí, claro. Imagino que Alana nació prematura. Sí. ¿A qué mes? ¿En qué mes de gestación ella nació? le faltaban días para cumplir 6 meses. Ni siquiera fue sitemesina, fue 6 mesina acá. Sí, o sea, ni siquiera llegaba. O sea, es sí. sorprendente que haya nacido igual y haya podido vivir al menos un corto tiempo. Sí, claro, vivió un corto tiempo. Ella estaba como perfecta, pero los pulmones no desarrollaban, ¿no? Porque, claro, los bebés desarrollan los pulmones ya casi al final del embarazo. Entonces no podía reaccionar. Tenía que tener la máquina conectada para que ella pueda estar con nosotros. Y bueno, así iba creciendo. Teníamos muchas esperanzas, los doctores también, pero bueno, pues Dios tenía otros planes, ¿no? Uh-huh. Tenía otros planes que uno se aferra a la vida y dice, no, va a pasar un milagro y ella va a estar aquí, pero no fue así, no, jamás me imaginé eso. Jamás me imaginé que ella se fuera tan temprano, pero nos dejó muchas cosas bonitas, ¿sabes? A pesar de ese dolor, a pesar de ese tipo de cosas que ella pasó, a pesar de que la vimos por corto tiempo, nos dejó muchas cosas bonitas. Claro. Y al menos la unión que tenemos ahora con mi esposo, ¿no? Con Diego, es bastante fuerte, es increíble saber cómo este proceso nos unió mucho más, ¿no? Después de que Alana fallece, ¿cómo se animan a volver a intentar, ¿no?, el proceso de ser padre, de ser madre, ya sabiendo que tenías esta condición? Después de eso, la verdad es que creo yo que decía, bueno, esto ya quedó aplazado, ¿no? O sea, ya no voy a ser mamá, o tal vez no sé cuándo quiera volver a hacerlo, porque, claro, el proceso de perder a un hijo es bastante duro, es bastante difícil. Entonces yo dije, acá mi vida terminó, ¿no? Mi vida terminó aquí, ya yo no voy a querer hacer nada, o sea, ya no hay nada que hacer aquí, o sea, ya es como que voy a andar deprimida siempre, ¿no? Pero bueno, pues no fue así. Yo de verdad que quería sentirme mal, pero no podía porque en mi creencia, o sea, yo sé que tenía alguien que me estaba sujetando, ¿sí? Y mis días pasaban y yo me sentía como mejor, y bueno, dije, bueno, por algo me estoy sintiendo así, o sea, además que había muchas señales, de repente espirituales, no sé si mucha gente lo puede creer, pero que sí me decían, oye, yo estoy bien, o sea, como que Alana me decía, yo estoy bien, o sea, así me hacía sentir. Te daba paz. Y me daba mucha paz, me daba, bueno, ganas de continuar, de hacer mis cosas, de tener nuevos planes, pero el tema de la maternidad sí me quedaba como mucho temor, decía, creo que ya no... es más, o sea, algo muy gracioso, ¿no? Porque yo le dije a mi esposo, oye, yo creo que si nunca puedo ser mamá, o sea, de repente tú sí quieres ser papá y podrías hacer tu vida como otra persona. Eso. Tuvieron esa conversación. Sí, y él me decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? ¿No? O sea, no. Pero claro, no quería ser egoísta tampoco. Cuando tuviste a Alana, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 36 años. 36, que estaba cerca al límite que al menos médicamente nos dicen que son 35, sí. ¿no? 36. Sí, porque yo ya cuando decidimos, bueno, hacer la congelación al menos para, ¿no? Porque ya, claro, se va pasando el tiempo, ya después... ¿Ustedes congelaron después de tener a Alana? Claro, fue después, y yo decía, bueno, ya tengo casi cumpliendo los 38, y decía, no, o sea, estoy en 37 y ya un poco tiempo más, mientras que hago esto voy a tener 38, o sea, hay que apurarnos, ¿no? Hay que apurarnos. Entonces empezamos a averiguar y el primer choque fue como, me revisa un doctor y estamos con mi esposo y me dice, oye, pero tú ya no tienes reserva ovárica, o sea, yo te estoy revisando y aquí encuentro como un folículo, o sea, es el único óvulo que tienes, ¿no?
La reserva ovárica, por si alguien no sabe, Sí, claro. es el recuento o la cantidad de óvulos que tenemos. Sí. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos con óvulos y a lo largo de toda nuestra vida vamos perdiendo Sí. óvulos. Exacto. Entonces, claro, una persona a los 25 años tiene mucho mayor cantidad de óvulos que a los 40. Claro. Que era lo que te estaba sucediendo, imagino Me que no estaba tenías sucediendo, tantos. Entonces el doctor me dijo, no, tú ya no estás apta ni para congelar óvulos, o sea, ya no. ¿Y qué hicieron? Me quedé choqueada, o sea, yo hablé con Dios y le dije, ¿cómo? O sea, después de todo lo que estaba pasando y quería como tener más ánimo y que me digan eso, dije, no, bueno, busquemos otro especialista. Buscamos otro especialista y también nos dijo lo mismo. O sea, viendo todo, porque me hicieron un montón de exámenes, ¿no? Ujú. Y bueno, todo salía negativo. Todo salía negativo, otro médico más y también fue lo mismo. Hasta que al final una amiga me dice, oye, ¿por qué no vas con este doctor? Mira, me dicen que al menos como que intenta muchas más cosas. Bueno, voy a buscarlo ya como última opción porque de verdad que ya estaba como, ya no, si todo el mundo me está diciendo esto, Ujú. ¿para qué voy a intentar hacer algo? Llegamos a este doctor y me dice, te voy a decir lo mismo que te han dicho los anteriores, sin embargo, bueno, pues no sé si ustedes quieren intentarlo. Había la posibilidad de que cuando extraigan no encuentren nada. Claro, la idea era seguir tipo un cronograma Ok. para que tú puedas como estar preparada y tu cuerpo vaya, ¿no? Entonces, hacen un tratamiento para Sí. intentar sacar más óvulos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa en la extracción? En la extracción el doctor nos invita y nos dice, ¿qué tal si mejor congelamos embriones? Porque sabes que el tema de los óvulos, si bien es cierto y no muchos médicos lo dicen, ¿sí? Es que efectivamente yo veo la emoción de muchas chicas y he conocido casos dentro que congelan los óvulos 25, no sé, 27 años, con la esperanza de que cuando tengan 35, 37 puedan implantarse. Entonces, si bien es cierto, claro, todo el mundo está con emoción y todo, pero muchos médicos no te dicen al final como, oye, tu cuerpo ya no va a ser igual como ahorita que estás extrayéndote a los 25, que cuando tengas 37, ¿no? O cuando tengas 40. Pues, o sea, tienes mayor probabilidad de que esto no funcione. Claro. Y es algo de lo que no se habla, porque todo el mundo está feliz hoy en día diciendo, ay, congelé mis óvulos, qué lindo. Yo a los 40 y no se me ocurre, voy a ser mamá y lo voy a hacer. O sea, no Claro. funciona tanto así. Si bien tus ¿no? óvulos son de 25, tu cuerpo ya no. Tu cuerpo ya no. Entonces es lógico. Ujú. Pero no se habla mucho o tal vez no se difunde por la emoción que Claro. sientes en ese momento. Y también porque en verdad sí es un negocio la congelación Oh, sí, de óvulos. claro, Lo claro es, que cada sí. vez es más económico y cada vez es más accesible. Sí, claro que pero sí. no deja de ser una gran industria a nivel mundial. Así es. Entonces, él nos dijo, mejor congelen embriones. O sea, óvulos ya fecundados. Ya fecundados. También entiendo que muchas mujeres jóvenes congelan óvulos porque aún no tienen una pareja También. con la que congelar embriones. También. En tu caso ya estaban casados, tenían Sí. muchos años de relación, entonces Sí, tenía Diego mucho me más dijo, sentido. vamos, o sea, vamos, tú quieres hacer esto, yo te voy a acompañar, yo voy a estar ahí esperando en qué momento, es mi momento para entregar a mis hijitos y bueno, y que el doctor pueda pues no hacer la magia, obviamente en los laboratorios y ya, y que nos den el resultado. Efectivamente tuvimos que esperar, esto fue meses, esto fue una espera, porque si bien es cierto, sí en la fecundación y todo lo demás en el laboratorio, teníamos que esperar si es que realmente había resultado, fue como un mes más para que nos dijeran sí, tienen un bebé, o sea, ¿no? Tuvimos que esperar, después como, ok, otro mes más para que nos digan el bebé que tienen allí está bien. Claro, porque ¿No? le hacen una prueba genética. Claro. Entonces, ¿Solo lograron un embrión? logramos dos. 2 embriones. Logramos 2 embriones en ese proceso. Ujú. Del cual, cuando ya está toda la felicidad y nos dicen que sí, después vino como, ¿y ahora cuándo va a venir al mundo? Claro, porque independientemente de eso, tu cervix, tu útero no era el mejor lugar. El mejor, sí. Aparentemente hasta ese entonces. Exactamente. Hasta ese entonces, si me colocaban el embrión, Tenía un podía riesgo. tener una nueva pérdida, ¿no? Ujú. Era súper riesgoso, pero bueno, no nos quedaba más que intentarlo. En ese camino empezamos a
a conversar con mi hermana y bueno, ella me decía, pues no, ¿cuándo podrías intentarlo? O le contaba las condiciones médicas que el doctor me había dicho y en esas conversaciones yo le decía, no sé, de repente ya no sé, de repente hemos hecho todo y al final quedé ahí. Y ella en una conversación con su esposo, porque ella es casada, Sí. ¿no? Ella es casada y tiene un bebé. Tiene un bebé ella. Sí, tiene un bebé. Ya hoy en día tiene 3 años. Ella Imagínate, ya había sido mamá. ya había sido mamá. Ella me dice, quiero decirte algo, ¿no? O sea, porque para esto ella vive en Trujillo. Entonces ella vino a Lima con su esposo, su familia, y justo también estaban mis papás y todos. Y me dice, hemos decidido que yo pueda llevar el embarazo. Wow. Sí, yo como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, no? Sí, porque tú tienes mucho riesgo, yo creo que estoy súper bien y yo puedo ayudarte. Es una decisión bien difícil. Es un gesto que muchas hermanas no harían por Sí. sus... O sea, Sí. es algo duro, no es como Sí. quizás regalarte tu tiempo, acompañarte o Sí. darte un presente. Sí. Es llevar a tu hijo. Llevar a tu hijo, sí. Y yo sé que es algo que no se ve todos los días y es algo que lo he escuchado entre hermanas que ya conociendo mi caso y bromeándonos ahí le decían, pero es de verdad, yo no haría esto por ti, o sea, me da mucha risa, ¿no? Pero sí, me di cuenta que esto no es como, por ser el hecho de ser hermanas ya tiene que ser como que así va a ser, ¿no? Y tú vas a hacer todo por mí, o sea, no es No, así. claro, es una incondicionalidad muy grande. Exacto. Pero también es creo, el regalo más hermoso que te puede dar. El regalo alguien. más hermoso. Pero también existen otros factores, ¿no? El esposo de ella, tu esposo, Sí, bueno, ¿qué sí. pensaba? Mi sobrino, que también mi hermana estaba dando de lactar. Y tuvo que Claro. cortarle la lactancia para que ella pudiera salir embarazada. O sea, imagínate, hasta mi sobrino estaba involucrado, pobrecito. Sí, claro. Y Sí. cuando ella te comenta esto, ¿tú cómo lo tomas? ¿Lo tomas como un ya sí o un tengo que pensarlo, qué miedo, hay que conversarlo? Sí, claro, el temor de que, oye, pero si ella se encariña con el bebé, También ¿no? mucho, pero sí, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Su esposo realmente querrá y si en el camino le dice, o sea, no, mejor te quedas con el bebito porque es nuestro. Eran muchos Miedo, interrogantes y miedos, ¿no? Que decías, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo tú se lo comunicas a Diego? Bueno, yo se lo comunico después de hablar con mi papá. Primero hablaste claro, con tu porque él es el papá de ambas. Claro. Entonces yo le comenté y le dije, ¿tú qué opinas? ¿No? Porque si bien es cierto, tú eres hija, tú eres el papá de las dos y tú nos conoces y qué podría pasar. Entonces mi papá me dijo, lánzate, porque yo las Sí. conozco, ¿no? Y yo sé que esto no va a pasar. Si tu hermana quiere hacer ese regalo para ustedes, hija, yo creo que es lo mejor. Tienen que tomarlo ya. Además que las circunstancias en la vida cambian y más adelante tu hermana también quiere agrandar su familia y de repente ya no te puede ayudar, etcétera, etcétera. Después de esa conversación, ya converso con Diego, con mi esposo, ¿no? Y le cuento y él me decía como, de verdad. O sea, ¿puede hacer eso? No, eso sería increíble, pero realmente, o sea, ¿no? ¿Se puede? Porque claro, él también estaba preocupado por su esposa porque sabía todos los riesgos que podía, no solamente perder el bebé, ¿sabes? Porque yo también podía perder el útero, porque el útero se lacera, o sea, se puede romper y obviamente entras como en una hemorragia y tienen que extraerte. Entonces, ese era el temor que él tuvo, por ejemplo, con Alana. Porque a mí sí me llegaron a coser el útero cuando entré en emergencia y lo cerraron. Pero lo cerraron de una manera, o sea, ya como diciendo, bueno, vamos a hacer lo último que se puede, pero ya era muy peligroso, ya era lo último que se pudo hacer, pero no aguantaba. Entonces, ese temor que él tenía todos los días y que cada rato me llamaba del trabajo, me decía, ¿cómo estás? Dime que no te levantaste de la cama, porque yo la pasé en la cama, ¿no? Entonces, y a los días sucedió como, ok, venía un poco desangrado, etcétera, y él andaba, pero Nervioso, claro, porque me decía, no puedo hacer mi los vida doctores tranquila. velaron por tu vida, pero quizás cuando hicieron esto del útero, después de que naciera Lana, no lo dejaron listo para tener otro bebé, sino hicieron lo que pudieron para salvarte. Claro, simplemente sacaron una costura y, o sea, ya, pues, ¿no? Ya, Claro, fue un embarazo de riesgo. Sí, de riesgo. Entonces,
ese es el temor que también teníamos, ¿no? O sea, tener un nuevo embarazo y si pasaba algo súper negativo y también en riesgo mi vida. Entonces, todo un poco complicado y por eso creo que la felicidad también de los dos y decíamos, oye, hay que hacerlo. Lo conversamos ya en conjunto todos en familia, mi esposo, su esposo. Y tu cuñado. Sí, claro. Mis papás, mis hermanos, y todos estaban felices. Y decían, sí, vamos. Mi cuñado también decía, vamos, porque él siempre nos dice hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos ya, lo hacemos de una vez ahorita. Y fuimos a la clínica, le contamos al doctor y el doctor dijo lo máximo. O sea, estos casos no los veo todos los días, que la hermana venga y que me diga, oye, yo quiero llevar al embarazo de mi hermana, es algo súper, ¿no? Es increíble. Es fuera de lo común. Con muchos años de experiencia me dijo, esto no lo he visto vientres de alquiler. Exactamente, pero no entre hermanas. De alguna manera es lo mismo que un vientre de alquiler, solo que no hubo un pago de por medio. Pero sí existen mujeres que alquilan su vientre para llevar los hijos de otras personas. Sí, eso sí había visto y mucho nos dijo. Pero así la hermandad y por amor, altruismo y todo lo demás, no. Entonces a mí me conmovió muchísimo, ¿no? ¿Hacen la implantación? Sí. ¿De un embrión o los dos embriones? De un embrión. El doctor nos decía, tenemos que ir uno a uno porque puede que no funcione, ¿no? Uh-huh. Es más, había la posibilidad de que no funcione nada. Poner el primero, nada, uh-huh. El segundo, nada, y bueno, ahí quedó todo. Entonces, con esa esperanza fuimos de que al menos uno funcione, ¿no? Entramos ya a la sala, el doctor fue muy gracioso porque uh-huh. ¿no? Ya estaba mi hermana lista para implantar y empieza a hacer la cruz como diciendo, Dios mío. Fue muy gracioso, sí. Ese momento fue, claro, muy, muy bonito, pero muy gracioso por lo que él hacía y hicimos hasta una oración con él y eso a mí me encantó. Yo dije, wow. Claro. Y implantamos con toda la fe, creo que los tres, ¿no? Con mucha fe y tuvimos que esperar 20 días al positivo o al negativo, ¿no? Y bueno, mi hermana nos llama y nos dice, ¿están ahí juntos? Sí, no, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dice, miren esto. Y estábamos en videollamada y nos enseña la prueba de embarazo positiva. Ahora, tu hermana vivía en Trujillo. Sí. Entonces ella, imagino que hizo el embarazo en Trujillo. Sí. O sea, fue un embarazo a distancia. A distancia. Y yo me moría de miedo porque decía, claro, no nos vemos casi siempre. Y ella está haciendo su vida con el embarazo y obviamente pues... Claro. No sabías lo que hacía, no sabías tú te puedes encariñar un montón porque ella está en su día a día con embarazada, ¿no? Y con un bebé además. Y con un bebé, sí. Sí, wow. ¿Cómo hicieron para llevar el embarazo ella estando en Trujillo y tú estando en Lima? Lo que pasa es que mis planes eran... Si todo salía bien, yo viajar mucho, ¿sabes? O que ella venga claro. Para estar siempre en contacto, para poderla ver, para poderla acompañar y para hacer... Tenía muchos planes. Yo tenía muchos planes con ella, o sea, claro. Yo voy mucho, vamos, venimos, estamos juntos, o sea, son como llevar todo el embarazo juntas. Da un giro increíble esta historia. Sí, pero, ¿no? Después de 1 mes y medio donde ella ya, sabemos ya tenía todos, 1 mes y medio de embarazo. Ya tenía 1 mes y medio de embarazo. Un día me despierto como cualquier otro día y me sentí un poco extraña y dije, espérate, esto yo ya lo viví con mi primer embarazo. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Dije, no creo, no, imposible, o sea, no, pero bueno, ya. Seguían pasando las horas y me sentí igual. Dije, mira, no creo, pero por si acaso voy a sacarme una prueba de embarazo. Justo ese día teníamos que irnos a un control de Diego, nos fuimos a la clínica y aproveché que mientras que él estaba en la consulta, me fui a la farmacia, me saco la prueba y estaba embarazada. Wow. Salió embarazo positivo. Pero es que había muchos factores que yo creo que te hicieron pensar que ya no podías quedar embarazada. Para empezar, tu reserva ovárica era muy baja. Había pasado además todo este tiempo
y no habías quedado embarazada de Claro, nuevo. claro, ¿no? Fue en el momento, pero Sí, preciso, sí. como mejor Sí, que planeado. porque yo decía, pero ¿por qué no quedé embarazada antes? Ujú. ¿Por qué luego voy al médico y me dicen que claro, es por mi reserva ovárica? ¿Por qué hago todo lo que hago y tampoco quedo embarazada? Y después de que mi hermana está embarazada, yo Tú quedas quedé embarazada. embarazada. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? De susto. Porque claro, la incompetencia a mí Claro, también. me asustaba muchísimo, ¿no? Me asustaba muchísimo, pero luego dije, mira, yo me voy a aferrar a lo que está sucediendo ahorita y si es por algo, bueno, vamos a lucharla. ¿Cómo le cuentas a tu esposo? Después de esa consulta teníamos una reunión familiar con sus hermanos, ¿no? Y sus esposas, etcétera. Entonces yo le escribo a mi cuñado con el que nos vamos a encontrar y le digo, Joseph, nos vamos a ver ahorita en el café, pero te quiero contar algo. Estoy embarazada. Y él me dice, no. Pero tú te habías sacado solo la prueba Solo básica, la prueba ¿no? De básica, sangre para sí. asegurarte y eso. Sí, pero ¿cómo es que cuando ya, claro, cuando ya Estaba has sido segura, mamá, sí. ya se asegura? O sea, Claro. es algo que ya Era la sensación, los era la síntomas, o- sensación, todo lo que ya sabes que tu cuerpo está experimentando y ya la prueba, yo dije, ya está, estoy embarazada, ¿no? Y le conté y me dijo, no te lo puedo creer. Así que, ¿sabes qué? Se lo voy a tener que decir a Diego. Y me decía, ya, espérate, voy a hacer un cartelito, me decía Ay, él. qué lindo. Y con su novia hicieron un cartel, todo, llegamos a la cafetería, pidió un postre donde decía, vas a ser papá. Fue graciosísimo, porque llegó el postre, llegó el letrerito y él lo miró, todo lindo, así decía, ay, gracias chicos, sí, pues voy a ser papá. Claro. Sí, voy a ser papá, Sí. sí, Sena ya está embarazada, tiene 1 mes y medio. No, él emocionado por esa parte y todo, sí. Estaba un poco difícil de descifrar. ¿no? Claro, estaba difícil. Y le decimos, no, espérate, tranquilo, yo estoy embarazada. Y él, no, ¿cómo? No, mentira. Sí, estoy embarazada. No, Diego se puso a llorar, olvídate. Sí, se puso a llorar un montón. Estaba nervioso, obviamente yo también. Yo al día siguiente ya tenía... En ese momento que yo me saqué la prueba, yo lo primero que hice es llamar al doctor. Y le dije, Claro. estoy embarazada. Y me dijo, ¿en serio? Y dije, bueno, ¿vienes mañana? Y yo, sí, voy mañana. O sea, ya tenía toda la cita con él. Y dije, bueno, mañana tenemos que ir al doctor. Y efectivamente, así fue. Fuimos al médico y me dijo, sí, bueno, estás embarazada. Wow, increíble. Sí, estás embarazada. ¿Y tu hermana? ¿Cómo se lo cuentas a tu hermana? Por videollamada. ¿Y cómo lo tomó La ella? llamamos y le digo, tenemos algo que contarles. Yo decía, mi hermana me va a decir, ¿qué te pasa? ¿No? Podía ser una opción, Sí, ¿no? Como, claro. mira todo lo que estamos haciendo. Sí, y ahora nos reímos mucho, pero en ese momento me dijo, ¿y ahora qué va a pasar con este bebé? Mira, no me vengas a decir que porque ya vas a tener, no, tú igual te lo llevas, me decía, tú te lo llevas. Y claro, Es que todos los pensamientos que pasan por la mente, en todos los escenarios que te puedes poner, claro, sí existe al menos una posibilidad chiquita de que digas, no, ya 2 hijos, ya no, 2 hijos es mucho. No, le dije, no, ¿qué te pasa? Tranquila. Pero claro, se fue toda la emoción del tema de poder estar juntas, porque Claro, las dos embarazadas. las 2 embarazadas, el doctor me dijo, mira, este embarazo vamos a ver cómo lo llevas, porque en el tercer mes, cumpliendo el tercer mes, yo te hago una cirugía. ¿Una cirugía? Sí, tenía que hacerme una cirugía en el tercer mes. Tenía que cerrar el útero. Ah, ok. Sí. Tenían Tenía que hacerte una cirugía cuando tú estabas embarazada a los 3 meses. Claro, este embarazo era de muy alto riesgo. Y tenían que esperar los 3 meses para que vieran si el embarazo era viable. Claro, también. Sí, entonces También. por eso esperan 3 meses. Y bueno, caminamos, todo el control en esos 3 meses y todo iba bien. El embarazo estaba evolucionando hasta que llegó el tercer mes y me dijo, vamos a cirugía. Tenemos que cerrar el útero. Yo me moría de miedo porque decía, ¿cómo operas a una mujer embarazada? Claro, Qué sí. extraño, ¿no? Y yo decía la anestesia y todo, o sea, ¿qué pasa con el bebito? Ujú. Pero él me explicó que todo iba a estar bien,
y que vamos, pues no, mi esposo es médico también y viene una familia de médicos, así que todos ellos también, mi suegro, todos me apoyaban, me decían, no, sí, esto es tranquilo, así que bueno, ya. Pero después de eso venía la parte dura, que era que ya no me podía levantar más hasta terminar el embarazo. ¿Tu embarazo lo pasaste en cama? En cama. Wow. Tenían que bañarme en la cama, tenían que pasarme las cosas en la cama, o sea, yo y estaba pegada a la ayuda cama. todo el tiempo. Ayuda todo el tiempo. Qué difícil. Claro, ya no podía viajar, o sea, no pude hacer nada, ¿no? Mi hermana sí trató de venir mucho para poder verla, para poder estar juntas. En esta cirugía que te cierran el útero, imagino que es justamente para darle posibilidad al bebé de crecer, de desarrollarse y que el útero no se abra, porque ese es el objetivo, que siga creciendo, pero que el útero no abra y no caiga. Eso fue en el tercer mes, entonces los otros 6 meses... Realmente 5, porque solamente le dan opción hasta los 8. Hasta los 8. Porque ya tienen miedo de que obviamente el útero pues ya no soporte más. Entonces a los 8 tenía que hacer la cesárea. Tu hermana sí vino a verte. Sí. ¿Y cómo era esa conexión? ¿Cómo era esa interacción entre 2 embarazos, los 2 tuyos, en 2 cuerpos distintos? Sí. La verdad es que fue muy bonito. Nosotros conversábamos muchísimo, ella me contaba hasta las pataditas que le dio, cómo se movía ella, o sea, todos estos detalles siempre nos estaba ahí como al tanto, ¿no? Hoy pasa esto con una bebé, hoy fui al ginecólogo, nos dijeron esto, está yendo bien, mi cuñado también nos decía, está yendo bien, todo está caminando, tranquilos, no pasa nada, tú no te pares, o sea, mantente en reposo, no hagas nada. Súper preocupados también, obviamente, por nuestra vida, por nuestra salud, ¿no? Así que la comunicación fue siempre. Ella trataba de venir mucho, ¿no? Igual también era complicado porque tenían un niño, o sea, tienen un niño, claro. Entonces es también complicado. Pero la verdad es que fue muy mágico, ¿sabes? Fue muy bonito. Yo pensé como, ahora sin poder pararme y sin poder estar con ella cerca, iba a ser diferente, pero no. Igual hicieron que funcione. Hicimos que funcione. ¿Quién da luz primero? Zeneida da luz a luz primero. Ella llega a su embarazo a término regular. No, normal. Nosotros sí tuvimos bastantes dificultades porque cada control era como un episodio nuevo. El bebé ya no está creciendo, el útero se está abriendo, Vanessa tiene expresión alta. O sea, de verdad que fue un embarazo como que en suspenso. ¿Fue doloroso el embarazo? No fue doloroso, sino que fue mucho suspenso, ¿no? Como qué va a pasar realmente, ¿no? Uh-huh. Más aún cuando te dicen cosas negativas, pues, ¿no? Claro, mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. ¿Tu vida también estaba en riesgo por el embarazo? Sí, claro, entonces sí era complicado. Mi esposo me decía mucho, no te pares, por favor, no te pares. Parecía como que me rogara, ¿no? Porque en algún momento sí uno quiere como, oye, al menos irte al baño, pues, ¿no? Claro. Y el doctor sí me decía, tienes permitido algunas veces como ya pararte, pero la cama, el baño era como que, eso eran mis únicos pasos, nada más. Y regresar a tu cama súper rápido. Y había días que ya le decía, doctor, no, quiero pararme, y me decía, por favor, quédate echada, o sea, ¿no? Y yo, ya, está bien, o sea, ya, era muy en suspenso, pero más aún cuando te daban noticias negativas. Yo me acuerdo siempre cuando ya nos dijeron de que el útero se había abierto y como que no había nada más que hacer, por más que estaba cosido, se estaba como abriendo. Y Diego obviamente entró en desesperación y le decía, doctor, ¿pero qué hacemos? Y él le dijo, no hay nada más que hacer, o sea, tenemos que esperar para ver qué pasa. Ahí sí pensamos nuevamente que íbamos a volver a pasar por lo mismo, ¿no? Ya como la placenta dejó de funcionar, o sea, ya no alimentaba al bebé. El bebé terminó naciendo con 2 kilos. 2 kilos. O sea, era muy chiquitito. ¿En qué semana de gestación nace el bebé? Él nace en la 37. Ah, bueno, sí. Sí, claro. Avanzó, obviamente echados, pero no crecía. No crecía ni ganaba peso porque la placenta no lo alimentaba. Uh-huh. Pero lo querían mantener ahí. Ok, todavía, lo más que pudieran. Y me decían que la única opción era que yo ande pendiente si es que se movía. Wow. Entonces yo tenía que estar como, ¿dónde estás? Muévete. Para sentirlo. Sí, para poder sentirlo. ¿Qué día te programan a ti y qué día programan a tu hermana? Eso fue muy gracioso porque el doctor nos dijo, ya cuando... Porque para esto los ginecólogos eran diferentes. Eran embarazos diferentes. Sí, el ginecólogo que hizo todo el tema de fertilidad es uno,
y el ginecólogo, digamos ya personal y hace muchos años, es otro. Entonces, con él cuando yo voy, cuando le digo que estoy embarazada, porque con él le había llevado también mi primer embarazo. Entonces, yo acudo a él porque si bien es cierto, él es de fertilidad y ahí nomás quedó, mi hermana salió embarazada y como, oye, si quieres llevar los controles, perfecto, pero tampoco es que me involucro mucho porque yo estoy en otro rubro, ¿no? Entonces decidimos irnos con mi ginecólogo de toda la vida y a él fue que le comentamos, ¿no? Le digo, doctor, me dice, Vanessa, de aquí ya no vas a volver a tener hijos. Y le digo, claro. ¿Sí? Además, doctor, quiero contarle algo que no le he contado. Yo ya estaba en el mes 4 más o menos. Y le digo, doctor, yo hice esto. Y él se quedó impresionado. Me dijo, ¿cómo? ¿No le habías contado? No. Porque tenía mucha incertidumbre como qué va a pasar y mejor me quedo tranquila. Cuando le contamos, él se quedó muy sorprendido y dijo, no te lo puedo creer. O sea que vas a tener 2 hijos. Sí, 2 hijos. Y me dijo, bueno, ya está. Y quiero que la conozca porque quiero que lleve la evaluación con ella. Perfecto, entonces ella empezó a venir para conocerlo, para que él vea también la evolución de ambos bebés. Y él nos dice algo clave, nos dice, vamos a hacer algo. Tú vas a llegar al 9º mes, tú al 8º, y vamos a programarlas juntas, el mismo día. El mismo día. A ti te vamos a hacer una inducción de parto y a ti la cesárea y van a nacer el mismo día y no vas a tener como que estar con tanto dilema de las fechas de nacimiento. Pero, como nada está dicho, estamos un 28 de enero del año pasado, estamos almorzando y mi hermana empieza a sentir dolores. Dijimos, bueno, no pasa nada. Mi esposo también decía, no, vamos a la emergencia y de verdad no pasaba nada. Regresar. Pero al día siguiente, nuevamente empezó. Y mi esposo y mi cuñado no estaban justo. Decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Yo en silla de ruedas o en la cama, o sea, no podía hacer mucho. Los llamamos, o que vengan de emergencia, y cuando ella llegó a la clínica ya estaba por dar a luz. O sea, ya estaba súper dilatada. Estaba dilatada. Sí, ya estaba dilatada para dar a luz. Mi hermana me llamaba y me decía, tienes que venir ahorita porque van a nacer. Y yo llamando a mi esposo, ven ahorita porque tienes que llevarme a la clínica porque van a nacer. Claro, van a ser nuestro hijo. Y mi mamá que diciendo, ¿qué hago? Y yo, tú cuida al niño, mamá, que yo me voy en silla de ruedas, lo que sea, para poder entrar. Y efectivamente el doctor me llamaba, ¿dónde estás? Y yo estoy yendo para allá ahorita. Tu hermana va a dar a luz, tienes que estar acá. Y yo, por favor, alísteme. Me fui corriendo a la clínica, llegamos y ella esperó 5 minutos, ya estaba en labor de parto, dio a luz a la bebé. Yo pude estar ahí. Sí, estuviste ahí. Sí. Qué bueno. Sí, pude llegar. Pude recibir a mi hija, ¿no? Fue súper mágico porque cuando ya sale la bebé, las enfermeras querían dársela, pues, ¿no? Claro, se iba a preguntar, ¿el personal médico cómo lo tomó? Porque el protocolo es dárselo a quien está dando a luz, porque claro. En casi todos los casos es la madre. Claro, sí, y la verdad es que ahí solamente lo sabía el médico, no sabían las enfermeras, no. Solamente lo sabía el médico. Entonces, cuando ellas ya quieren dársela, o sea, y quieren como el protocolo y todo, mi hermana decía, no, a ella, yo estaba al frente, a ella. Y nadie entendía porque todas nos miraban como, ¿qué pasa? No, a ella. Pero señora, es su hija. No es mi hija. Es la hija de ella. Entonces el doctor se empezó a reír y dijo, ella es la mamá, entrégansela a la bebé. Y la trajeron, pero todas estaban confundidas, pues no sabían. Claro. Y el doctor les empieza a explicar. Ella es un vientre subrogado, la mamá es ella y es la hermana, y todas no lo podían creer. ¿Cómo es eso? Claro, porque estabas embarazada. Claro, y yo estaba embarazada con una bebé encima. Pues imagínate en silla de ruedas con una barriga y con una bebita encima. Ya llamaron a mi esposo para que pueda entrar a conocerla. Claro, vistan la señora porque no va a ver ahí a la cuñada, pues, ¿no? Claro, por eso no pudo entrar al parto. Claro, no sí, pudo, claro, no es su pudo. cuñada. Sí, estuvo mi cuñado, ¿no?
con ella, acompañándola y yo. Y bueno, pues el doctor me dijo, Vane, no hay nada que hacer, ya está la bebé acá y tú vienes. Estás programada y esos son los días. Pero yo me quedé como acompañante de mi hermana. Ya me quedé internada desde ese día ya. Me quedé con ella. ¿Te quedaste, te pusieron una cama al lado? Claro, claro. Porque igual tú estabas... Sí. Me puse ahí con la bebé y mi hermana ahí. Sí. Nos quedamos allí las tres y en ese interín que hemos estado en la clínica fue demasiado gracioso, ¿sabes? Porque ya entraba la obstetra de turno, el médico, el pediatra y como tocaban la puerta muchísimas veces, nosotros no entendíamos. Tocaban la puerta, entraban y decían, ¿ustedes son las hermanas? He venido a conocerlas. La sensación de la clínica. Sí, he venido a conocerlas porque ya me contaron la historia. Y dice que tú, wow, no lo puedo creer, te felicito, no lo puedo, de verdad que en todos los años que estoy acá jamás he visto esto. Oye, qué lindo ya, la bebé, sí, qué lindo ya. Se despedían a la media hora. Soy el pediatra, sí, ¿qué tal, bebé? Wow, ya me contaron la historia. Sí, realmente una historia de película. Sí, era muy gracioso. Una doctora dijo, ¿cómo no las conocí antes para hacer mi tesis de esto? ¿Qué hizo su tesis? Mi hermana dio luz en Estados Unidos. Sí, entonces ella tuvo un parto. ¿A su primer bebé? Su primer bebé ella nos contaba que fue mágico, no hubo dolor, le avisaban el momento que iba a llegar la contracción, tenía unas maquinitas que le decían, ya, ahí va a llegar, pum, o sea... Otra tecnología. Sí, ella llegó y dijo, wow, yo quiero un parto igual con Liana. Esa es la condición, porque yo con mi hijo nunca sentí dolor, todo fue perfecto y ya está. Entonces yo quiero un parto igual. Buscamos el parto igual en Perú y efectivamente sí lo tenemos. Seguro es un poco caro, sí, pero existe. Lo tenemos. Y efectivamente el doctor dijo, sí, claro que sí, te vamos a preparar, te ponemos la epidural a esta hora y todo va a ser mágico y todo como va a ser programado y todo lo demás, no hay ningún problema, inducción, perfecto. Pero claro, pues Liana dijo, no, tía, las cosas no van a ser así conmigo. No cuando ustedes quieran. No cuando ustedes quieran. Así que todo ese parto programado, hermoso y sin dolor, no se llegó a dar, porque ella se adelantó y cuando ya llegó a la clínica estaba muy dilatada, ya no había nada que hacer, solamente pujar para que salga. Quizás tu hermana se animó a hacer todo este proceso porque en su primer parto todo había salido tan bonito, no había habido dolor, pero en este ya... No, dijo, y todavía hijo ajeno, ¿por qué? ¿Por qué me han hecho esto? Decía mi hermana, ¿no? Decía, no lo puedo creer, con mi hijo no pasó nada y contigo, le dice ella, pues, ¿no? Y le decía también a ellos, a mi esposo y a su esposo, porque ustedes por irse a la calle no estuvieron en el momento que debían de llevarme, llegaron tarde y yo dilaté más. Claro, así porque hay un punto de dilatación que ya no te pueden poner. No, ya ni nada, ni epidural, ni anestesia, ni nada, simplemente ya estás y puja, ¿no? Y la pobre ha sido unos gritos, pero que no, yo estaba ahí. El real parto natural. Algo le va a pasar a mi hermana de tanto grito que está dando aquí, pues no, yo muerta de miedo. Pero no pasó nada, todo salió bien. Todo bien. Y entraban todos, bueno, todos los especialistas, las enfermeras, los obstetras, y en una de esas entra el doctor Gustavo Rivara, que es un médico, un pediatra famosísimo, nos debe estar viendo de repente. Y él entra y mi hermana, bueno, yo no lo conocía hasta allí, ¿no? Porque tú sabes que las mamás son las que más están... Las que siguen. Sí, las que es siguen. Un pediatra, ¿no? Pediatra, sí. Y mi hermana emocionada con los Dios mío, yo lo sigo y el doctor está como, ay, qué lindo, qué bien, me sigue, sí, perfecto. Oye, pero bueno, lo que has hecho por tu hermana, qué increíble. Te felicito. Wow. Pero el doctor fue porque le tocaba. Eso es lo que nunca supimos. Eso es lo que nunca supimos. Porque ¿sabes? es neonatólogo también. Sí, nunca supimos. Entró, nos preguntó cómo estábamos, nos vio a la bebé. Efectivamente, sí, me acuerdo que la revisó, la vio y después, bueno, conversó un rato con nosotras y mi hermana le dijo, ¿puedes venir al día siguiente a tomarte una foto conmigo? Y él amablemente dijo que sí, y de verdad llegó al día siguiente a tomarse la foto.
Ay, lo máximo el doctor Sí, Gus, sí. es una celebridad. Sí, claro que sí, es un capo además, ¿no? Ahí estuvieron 2 días. 2 días. Porque a tu sí. hermana le dan de alta rápido. Claro, mucho más No hubo rápido. ninguna complicación alrededor. No, Todo. ella estuvo bien, estuvo tranquila y de verdad que sí, o sea, no, nos pasó mucho y en esto que nos pasaba, porque yo te digo algo, en todo el embarazo, los únicos que sabíamos la verdad éramos nosotros, o sea, nuestro núcleo, nuestra familia muy, muy cercana, estamos hablando de papás y hermanos. Después, primos, amigos, tíos, no sé, nadie sabía nada. Mi hermana iba donde tenía que ir y todo el mundo la felicitaba y mi hermana decía gracias. ¿No pensaron en ese momento cómo después le iban a explicar Sí. que el bebé de tu hermana iba a ser Sí. tuyo? Porque claro, si bien tu hermana estaba embarazada, ¿cómo le ibas a explicar al mundo que el bebé te lo iba a dar a ti? Sí, y es algo que no pensamos, ¿sabes? O sea, la emoción nos embargó todo el proceso, sin embargo no pensamos en el después. ¿Cómo vamos a decir? O sea, no se nos había... Siempre lo queríamos como perfil bajo, ella donde iba, gracias, 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 el esposo igual, gracias, 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 nosotros tampoco decíamos nada, pero en ese instante, cuando nos pasa el estar ya en la clínica y que mucha gente quería conocernos, todas las enfermeras, los obstetras, los médicos especialistas, de verdad que las dos estábamos bien impresionadas. Dijimos, nos miramos y dijimos, espérate, ¿por qué nosotros queríamos tenerlo tan oculto? Si realmente, o sea, para ellos, ¿no? Ya como especialistas, es algo muy, muy bonito, o sea, es algo como, wow. Claro. ¿Y por qué nosotros queríamos esconderlo? No entendíamos. Y dijimos, oye, sí, ¿no? Y días antes nos pasó algo bien gracioso, que mi hermana la llamaron, las amigas, ella ya estaba en Lima, un mes antes de instalada, y la llaman y le dicen, oye, ¿cuándo regresas para hacerte el baby shower? Ella no le había dicho ni a sus No, amigas. no, a nadie. No lo sabía Wow. nadie, no lo sabía nadie. Entonces, cuando nosotros nos quedamos un poco preocupadas con ese, ¿no? Con eso, y dijo, no, ya no voy a volver porque voy a dar a luz acá en Lima, y bueno, salió del tema, ¿no? Pero cuando ya nos pasa esto, dijimos, oye, ¿por qué lo que quisimos esconder tanto? ¿Crees que lo quisieron esconder porque no querían dar explicaciones? Quizás un poco porque sabían que iba a haber rechazo de algunas personas. Quisimos tenerlo como oculto, no por el rechazo ni por miedo, ¿sabes? Realmente era por qué es lo que iba a pasar en los embarazos. Okay. Porque tal vez ya cuando tienes una pérdida y como la que tuvimos nosotros con Alana, o sea, fue muy traumática, que dices, ¿qué tal si me sucede lo mismo? Mejor, ¿para qué lo voy a decir? Nadie sabía que yo estaba embarazada en una cama. No. O sea, nadie. Eran muy contadas las personas que me decían, oye, ¿y dónde estás? O sea, nos vemos tal día, y yo, no puedo. Pero no decía que estaba embarazada. Por eso cuando vieron 2 bebés dijeron, pero espérate, ¿cómo salieron? Porque yo nunca te vi embarazada. Claro. O sea, nadie lo sabía. Fue más por el temor a que las cosas salgan mal. Sí, fue más como que, y si me pasa lo mismo, ¿no? Ya no quiero decirle nuevamente, ¿sabes qué? Me pasa esto. O sea, eso fue, realmente fue por eso. No por un tema de qué es lo que vayan a pensar o cosas así. No. Fue por un temor de que algo pasara con los bebés o con el embarazo. Fue por eso. Tu cesárea estaba programada 4 días después del parto. Realmente, claro, ya estaba programada para el 1 de febrero y Liana se adelantó, o sea, se adelantó los 4 días antes. O sea, ella quiso venir así, ella dijo, no voy a compartir cumpleaños. ¿Cómo fue tu parto? Porque yo tenía un grado de complicación. Sí, mira, gracias a Dios fue tranquilo. Me programaron súper temprano, hicimos la cesárea, pero sí con el temor del tema, como era muy pequeño, ¿no? El doctor también tenía un poco de temor y me decía, vamos a hacer todo lo posible. O sea, si algo pasara, como que no estará un poco de oxígeno, te lo vamos a tener que quitar rápido porque era muy chiquito, ¿no? Pero no pasó. No pasó, se quedó súper tranquilo con nosotros, pasó todo el momento y hicieron el protocolo según lo que tenían que hacer y todo salió perfecto, ¿no? ¿Cómo haces? Porque de alguna manera tenías una recién nacida y 3, 4 días después tenías que dar a luz a otro bebé. Sí. Entonces, tu hermana cuando da a luz, ¿quién cuida a Liana esos días?
Mi mamá y mis hermanas. Y a ti también, porque también estabas terminando. Claro, yo prácticamente salgo con ella del alta y yo tenía que regresar unos días después, 2 días nada más. Sí. 2 días después tenía que regresar a la cesárea y mi mamá, pues, ya ellas estaban instaladas días antes, ¿no? Mi mamá y mis hermanas se quedan a cuidarla y yo tuve que regresar. Ahora que ya tienes a los 2 bebés, después de la parte del parto, ¿no? De dar a luz, que felizmente todo salió bien, ¿cómo fue el desprenderse de la bebé de tu hermana, ¿no? Porque tu hermana la había tenido con ella 9 meses. Sí. Y no sé si le costó, por más que se pueda uno mentalizar, quizás en el momento es difícil. Ella se quedó con nosotros aproximadamente 2 semanas más después, y claro, vimos a los bebés esos días. Ella había decidido no darle de lactar, ¿no? No. Claro, ese es otro tema, porque tenía leche. Claro, sí, entonces ella había decidido que no, y obviamente yo lo respeté. Cuando escuchamos que el doctor dice, ahora quién le va a dar el calostro a los bebés, ¿no? Porque es tan importante, ¿no? Y mi hermana, y la conversación previa que ya habíamos tenido de que no, ella dijo, sí lo voy a hacer. Entonces yo dije, ¿qué está pasando, no? Me dijo, sí lo voy a hacer. Ok, hay que darle el calostro, todo perfecto, todo bien. Y cuando ya estábamos en casa, claro, ella tenía pues la producción de leche, entonces mi bebito también estaba tan chiquito que ella dijo, no, mi bebito también necesita. Ella le empezó a dar a los 2. ¿Tú no estabas produciendo leche también? Sí, pero claro, ella tal vez tenía una mayor cantidad. 2 bebés. Entonces, él empezó a dar a los 2. O sea, las dos dieron de lactar a los 2 bebés. Sí. Que en realidad pasa, eso creo que quizás ese es un poco más común, por ahí que no se habla mucho, pero sí pasa en hermanas embarazadas que le puedes dar de lactar al otro bebé sin ningún problema. Sí, sí. Qué bueno que le den leche a las dos, porque al final creo que es crear conexión con ambos bebés. Además, es curioso porque tú no sabías que ibas a quedar embarazada, pero imagino que si no hubiera sido así, ni siquiera hubiera existido esta posibilidad de que tú le des de lactar, ¿no? O sea, y al final al dar de lactar también se crea una conexión. Claro que sí. Entonces, creo que eso le gustaba más a ella que a mí. Crear la conexión ella, ¿no? Yo creo que eso le gustaba más a ella. Sin embargo, ella me decía, ¿sabes qué? Siento que, o sea, la veo a la baby, todo lindo, pero claro, también veo a Kael, que es su hijo, y que la necesita tanto que ella, o sea, se olvidaba un poco de, ¿no? Él me decía, toma tu hija, ¿no? Toma tu hija, que mi hijo me necesita. Claro. Sí, entonces creo que ese era más como el tema por ahí, como que no había mucha conexión porque había un bebé con el que ella tenía que hacerse cargo. Sí la entendía porque la veía tan ocupada con él que no podía, pues, ¿no? Era bien... Obviamente iba a ser una prioridad porque es su hijo, claro que sí. Entonces, tal vez eso no permitió que crearan tanto contacto, tanto vínculo, porque sí la dejaba. Es como, mira, tengo leche ahorita, le voy a dar un poco de lactar, y se desaparecía porque tenía que estar con el niño. Claro, que ella ya sea madre, quizás hizo que pueda distinguir los vínculos. Exactamente. Bueno, los bebés ahora son preciosos, hermosos, han cumplido 1 año hace muy poquito. Sí. ¿Cómo ha sido esta aventura de ser madre? ¿Cómo ha sido tu conexión con ellos? ¿Crees que es igual la conexión que tienes con los dos? Sí, mira, ahí creo que sí rompí mitos, porque a mí también me asustaba eso, porque decía, yo no la tuve. Yo no la cargué, ¿no? No la cargué, claro, entonces no estuvo en mi cuerpo, entonces qué difícil debe ser ahora formar una conexión con ella, ¿no? Y sin embargo no fue así para nada. Liana fue mágico, ella simplemente estuvo conmigo y ya, todo está bien. Ella hoy por hoy, o sea, corre, soy su mamá, se levanta y quiere tirarse encima mío, o sea, todo, tal cual, es lo mismo como si yo lo hubiese tenido. Qué lindo que te hayas podido sentir esta conexión, ¿no? Sí. Inmediata. Que de hecho muchas madres que han gestado a su hijo, ¿no? De la manera tradicional, no la sienten tan rápido. Sí, claro, porque tampoco no se habla mucho de la depresión postparto, etcétera. Sí. Entonces sí he escuchado cosas como que yo no me sentía como tan lista para estar con ella o con él, ¿no? Y la verdad es que sí, con Liana fue súper mágico. Yo la tuve y ya, fue así. Sí, yo podía hacerla dormir, podía darle de lactar.
todo, ¿no? Cambiarla, estar con ella se calmaba cuando estaba conmigo, o sea, increíble, fue increíble, ¿no? Y también la parte de mi hermana que, claro, después cuando ella tenía que partir, porque ellos viven en Trujillo, claro que hubo el momento súper emocionante, pues el hecho de llorar y de decir, wow, mi bebita, o sea, cuídamela, no sé cuándo la vuelvo a ver y todo, y se dio con los dos, o sea, ella lo hizo igual con los dos, y sí, nos comunicábamos mucho, me preguntaba cómo estaba la bebé, pero todo bien, ¿sabes? Uh-huh. No hubo como algún tema negativo, cosas así, no. Todo se percibió bien. ¿Crees que su conexión sea la misma que la de una tía o que sea un poco más profunda? Lo más gracioso es que hoy en día con mi hermana nos reímos mucho porque no se da. Yo no sé si porque ella está en su faceta de, claro, lugar seguro es mamá y papá, que estamos con ella todos los días. Entonces cuando ella viene, porque no es que venga mucho, ¿no? Uh-huh. Estamos un poco lejos. Y cuando viene es como Liana la mira todo extraña. No es como que reconoció, en este cuerpo estuve, no, ahí estuve, ¿no? Y mi hermana le dice, yo o sea, me has utilizado solo para venir a este mundo y ya no me quieres, acuérdate, has estado conmigo, acuérdate de mí. Y Liana molesta, ¿no? Como que, y la quiere cargar y no, o sea, sí. Grita, no. Yo pensaría que es todo lo contrario. No, yo también, sí. Yo dije, ellas van a tener una linda conexión, ¿no? Y no, hoy en día no pasa. Y con Bastian sí Bastian tienen caracteres diferentes, así que él es un poco más risueño, es como cualquiera se lo roba, ¿no? Este niño te lo roba. Él se va con todo el mundo, es muy cariñoso, así, entonces ella tiene otro carácter, creo que más a su papá. ¿No? Entonces, no, funciona diferente y hoy en día ellas no tienen una conexión porque ella la ve como con la tía que viene a visitarla. La tía que viene a visitarme y ya está, ¿no? O sea, no. Más adelante podría ser ya ella enterándose porque... Claro, le van a contar, esa era una pregunta que iba a hacer. Sí. ¿Han pensado en contárselos? Bueno, igual, obviamente, ya lo van a poder ver en este podcast. Sí. Pero también en tus redes, porque las has abierto, lo que me parece muy lindo. Entonces, ¿cómo han imaginado esa conversación? Nosotros sí hemos decidido, obviamente, contárselo. Queremos que ellos sepan, ¿no? Cómo han sido las cosas. Además que yo creo que hoy en día hay que preparar a hijos bien fuertes mentalmente, ¿no? Tú sabes que la sociedad está un poco complicada hoy en día y no quisiera como que cualquier persona se lo diga y diga como, ¿por qué papá y mamá nunca me dijeron esto, no? Quiero que ella sepa que ha sido tan buscada y una niña tan esperada y tan amada que hicimos todo esto, ¿no? Que el día que alguien le quiera decir algo negativo y diga, oye, no, qué lindo que yo haya sido tan deseada y que mis papás hayan tenido que hacer esto y mi familia completa para poderme tener acá. O sea, qué especial que soy. Sí. Ese es el punto que nosotros tenemos que hacer que ella entienda de esta forma y que lo manifieste así, ¿no? Lo tan buscada y amada que ha sido para que ella esté acá y que nos hemos unido todos, que nos unió el amor a toda la familia para que ella esté aquí. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta más o menos hacer un proceso como este? Mira, estamos hablando de un aproximado a $25,000. $25,000. Sí, que no es un proceso, digamos. Claro. Llevando esto a otra situación o a otra familia, la otra familia tendría que pagarle a una mujer probablemente para que geste a su bebé. Sí. Entonces ahí seguramente aumentaría mucho el costo. Mucho más. Que en nuestro país de hecho es todavía elevado los precios. A comparación de otros países de Latinoamérica no, pero a comparación de otros países del mundo sí, porque en otros países inclusive el seguro cubre la congelación de óvulos y cosas así. En nuestro país no. Pero creo que la maternidad es algo muy bonito y que, como dices, cuando es deseada, creo que al final son los hijos que van a ser más felices, que se van a desarrollar bien, que tienen todo bien planificado desde antes de su nacimiento. Sí. Y sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. ¿Cómo le explicaron al resto de la sociedad ya que tu hermana ya no estaba embarazada y ya no tenía el bebé, sino el bebé lo tenías tú? Sí, esa es la parte donde te comentaba lo que nos sucedió en esta día en la clínica, cuando nos dimos cuenta que mucha gente quería conocernos y felicitarnos, y lo conversamos y dijimos, oye, esto es bonito realmente, ¿no? Nos dimos cuenta de la magnitud. Especial. Y ella me decía, ¿te acuerdas que mis amigas me llamaron para el baby shower? Y yo les dije como que daría luz acá para no dar más explicación. Y sí, pues, es que sí, no habíamos pensado en esto.
ahora tenemos que decir por qué ya no tienes ¿Qué pasó a con la bebé? ¿Qué Sí. pasó? Y no vas a decir nada negativo, ¿no? Como que algo negativo pasó y ya Claro, no tienes... claro. No, o sea, no me muero, o sea, no había forma de decir eso. Hagamos algo. Lo vamos a contar. Voy a poner un post, tú lo replicas, lo voy a abrir para que obviamente la gente que te tiene a ti como amigo y no a mí pueda verlo, porque si yo lo pongo tipo en privado, ella va a poder postear algo, pero no van a ver como qué es, ¿no? Está bien, ábrelo, lo dejamos unos días para que todo el mundo entienda. Cuando a mí me pregunten, oye, la bebé, ¿cómo está? Lee esto. Y así nos pasamos como 2 semanas. Pero en esas 2 semanas me empezaban a llegar seguidores y me empezaban a llegar mensajes de mujeres que habían pasado por la situación de perder a un bebé, preguntándome presupuestos, Claro. con qué doctor lo hice, que también habían pasado por lo mismo y que no sabían que de repente podían manejarlo de esa manera, ¿no? O dándome ánimos, o simplemente queriendo contarme que también lo vivieron, que también tenían competencia cervical. Entonces, Claro. me Llegó un montón de Sí, gente. entonces me pareció, oye, dije, ¿yo por qué lo quería tener tan oculto, no? Y sí, me di el tiempo para responder, para conversar, para decirle hasta dónde lo hice, con qué doctor, hasta el día de hoy. O sea, cuando alguien me escribe, yo trato de contarle un poco, pues, ¿no? Antes de eso tenías sus redes cerradas, Cerradas, entonces, sí, personales. Sí. Y ahora en Sí. realidad tienes como 7,000 seguidores, Sí. lo que es increíble porque imagino que la gran mayoría Sí. son mujeres interesadas en este tema. Sí. ¿Cómo te ha ido después con eso? ¿Cómo has avanzado con ese proceso? Ahí pueden ver todas las fotos de los bebés Sí. también, si quieren. Son bien lindos. A raíz de todos estos mensajes, comentarios positivos y todo, decidí dejarlo abierto, ¿no? De mostrar un poco. Terminé cambiándome el nombre por Mamá Cerclaje, porque gracias a un cerclaje que sí funciona, que si lo hacen a tiempo, puede suceder milagros, ¿no? Ya te había contado que tenía un cerclaje anterior que, claro, no funcionó porque no fue en el momento que debía, pero ahora sí, ya con otra precaución, se logró. Se logró. Entonces, gracias al cerclaje, el cuidarlo, el que estar echada, podemos tener a Bastien, ¿no? ¿Qué pasó con tu otro embrión? Se quedó congelado. Pero ustedes ya no quieren ser. Ahora es un debate. Porque, claro, ¿qué pasa después? Ustedes ya no quieren más hijos, ya tienen 2, ya es irrevocable la decisión, como me comentaron. Pero queda un embrión que es de ambos. Es de ambos, claro. ¿Cuál es el protocolo con esto? ¿Hay la posibilidad de...? Ahorita seguir pagándolo. Se hay paga que pagar el una congelamiento, mensualidad, sí, ¿no? Hasta que ya... ¿Existe la donación de embriones? Existe. Pero es algo, ¿lo han es considerado? Es una conversación que obviamente sí hemos tenido, ¿no? ¿Hay algún tiempo límite que puedan tener ustedes ahí el embrión congelado? ¿O es el que quieran? No, se supone que son como 3 años donde tú puedes tener el congelamiento y obviamente después hay que tomar alguna decisión. Nosotros al día de hoy, bueno, habíamos decidido seguir pagándolo. Sin embargo, ahorita decimos no. Todavía es una decisión para el es futuro. una decisión que, claro, que hay que conversarla muchísimo porque es un embrión que tú no sabes al final si va a funcionar o no va a Por funcionar. supuesto. O sea, claro, igual tiene algo de ambos, pues, ¿no? Claro, hoy en día es como, ok, estás ahí y tenemos que seguir pagándolo y ya luego tenemos que tomar ¿Y la decisión. existe la posibilidad de que estos embriones se destruyan? ¿O cuál es el proceso? Entiendo, al menos en mi caso, que nunca se habló tipo de destrucción, o sea, en mi caso nunca se habló de eso, ¿no? Se habló o lo mantienes, ¿no? O existe el tema de donación, ¿no? Ajá. Que es nuevamente regresamos a los temas de tabú y todo lo demás, ¿no? Porque Claro. que no se habla mucho, que todo el mundo se escandaliza y dice, oye, o sea, ¿cómo pueden donar, no? Claro, un hijo Que va a tener su carga genética. O esperma, lo que sea, pero sin embargo es que, claro, todo en la vida tiene como bueno y malo, un pro, un contra. Entonces, cuando hay personas como nosotros que hemos vivido una situación con una hija
que nace prematura, que está en UCI, que la terminas perdiendo, te das cuenta de la importancia de la vida. Porque en algún momento yo dije, ok, si yo no puedo hacer nada, yo voy a querer adoptar. Sí, lo pensé. Y te das cuenta que existe la parte buena también. O sea, si alguien tiene un hijo o no puede, o no puede tenerlo en ese momento por X situaciones, existimos personas como nosotros que tal vez sí podemos ayudarlos, o tenerlos, o traerlos al mundo. Y esa es la otra parte que no pueden ver tal vez personas que no han perdido hijos o que pueden tenerlos, y otra hay gente que no puede tener hijos y que sí le gustaría obtener algún bebé, algún embrión o lo que fuere, ¿no? Entonces es una conversación bastante fuerte y que queda en diferentes formas de vista según lo que hayas pasado también en la vida. No, por supuesto. Al final es una decisión de ambos. Sí. ¿Cómo fue ya compartirlo con tus amigas, las amigas de ella? ¿Qué comentarios subieron alrededor? Todos los comentarios que hemos recibido han sido bastante positivos. De verdad que de mucha alegría, de mucha felicidad, de el comentario de qué increíble tu hermana. O sea, eso nunca me sale. Donde yo lo comento, ahora lo comento más abiertamente, ¿no? O sea, me encuentro con alguien y no sé, tenemos química, voy a lugares ahora obviamente donde hay mamás y bebitos y niños, entonces está la conversación ahí y me dicen, ay, mira qué lindo, si tienes mellizos, ay, ella es más grande o ella ya camina y él todavía, ¿no? Porque claro, están en diferentes etapas también, porque él nació de 8 y así nació al término. Claro. Y de diferentes pesos, etcétera. Entonces, y le digo, sí, lo que pasa es que ella nació en el cuerpo de mi hermana. Y todos, ¿cómo? Sí, ella nació en el cuerpo de mi hermana, es mi hija, biológicamente y genética, pero nació en el cuerpo de mi hermana. Y es como que todo el mundo se queda, ¿no? Claro, wow. Sí, es que es algo raro, pero me alegra que lo digas con tanta naturalidad, sí. Porque eso hace que el tema se vuelva menos tabú. Menos tabú. Menos difícil de conversar. Sí. La única crítica fuerte o pensamiento negativo, porque claro, son 2 bebés, ¿no? Y quién quisiera traer negatividad a la vida de 2 bebés. Pero lamentablemente en este caso fue por parte de la iglesia. Sí, increíblemente. Increíblemente, te lo digo porque como sociedad me gusta mucho que estemos abriendo la mente, que no digan cómo es esto. Yo personalmente pertenezco a una iglesia y cuando yo pedí oraciones cuando estaba en todo el tratamiento y les comuniqué, les conté, me encantó porque fue tan natural, tan wow, vamos a orar por ti porque esto se dé, o sea, qué lindo que la ciencia y la tecnología haya avanzado tanto, que Dios haya permitido que verdad que esto se pueda hacer, o sea, me encantó, yo dije genial. Sin embargo, cuando decidimos bautizarlos, ¿no?, de manera católica y buscamos, tuve una entrevista con el padre que iba a auspiciar la misa y el bautizo, etcétera, y él sabía nuestro caso porque yo lo manifesté desde un primer momento porque no quería como al entregar las partidas y todo vieran como qué pasa aquí, ¿no? Y bueno, ahí fue la parte negativa en esa entrevista con el párroco, ¿no? Desde un momento me dijo, yo ya conozco la historia y lo que te voy a decir es que ha sido contra Dios. O sea, me dio una cachetada, porque yo como que, ¿contra Dios? Me dijo, sí, porque Dios te había dicho a ti que no ibas a tener hijos. Y sin embargo, tú has hecho otras cosas contra Él para que los puedas tener. Eso no está bien. Así que tú y toda tu familia se tienen que ir a confesar ese pecado tan grande que han hecho entre todos, ¿no? Y pedirle perdón a Dios. Claro, sí, impactante. Impactante, o sea, que alguien te diga eso cuando tú supuestamente en la iglesia esperas piedad, ¿no? Comprensión, compasión, todo. Y todo. Empatía. Todo. Exactamente, o sea, no sé, o sea, fue una cachetada. De verdad que yo me sentí bastante triste, hasta las lágrimas, porque sentía que no podía salir de ahí, porque sentía que alguien me estaba cacheteando y no podía decir nada, porque de verdad que prácticamente no me dejó hablar. Y le dije, pero si usted me está hablando, lo único que fue al final decirle, usted me está hablando de Dios y de su voluntad, y Él permitió esto.
Entonces explíqueme cómo yo llegué a esto si él no lo hubiese querido. Claro, porque yo sé que no todos los curas son iguales, no todos los padres son iguales. No. E inclusive la Iglesia Católica igual ha pasado por transformación, etcétera. Pero ya como una creencia personal es que Dios hizo todo, incluyendo la tecnología, incluyendo los doctores, incluyendo la posibilidad de que esto pase, ¿no? En caso. Entonces, al final ya depende, claro, de la creencia de cada uno, pero yo creo que el maltrato religioso o por parte de la iglesia que has pasado es algo que hace al fin y al cabo que muchas personas se alejen de la religión católica en este caso, que es de la que estamos hablando, ¿no? Me habló hasta del Papa. Me dijo, ¿tú acabas de ver el mensaje que acaba de dar el Papa? Y yo le dije, no, porque era verdad, yo no lo había visto. Y me dijo, sí, si quieres, y voy a pedir que te lo envíen para que tú veas el mensaje que está dando el Papa contra ustedes, como personas como tú y como todos los médicos que están haciendo esto de acá. Eso es jugar con la vida humana. Wow. Fue increíble. Y yo le dije, entiendo como todo, que hay personas que pueden hacer cosas buenas y también cosas, lo entiendo perfecto, pero es así en la vida para todo. Y hasta al final le dije, el permiso de Dios, que Él va a permitir que pasen o no cosas, por algo serán. No, o sea, fue terrible. Al final Él desistió de hacerla. Él no aceptó hacerla. No, nos dijeron de que Él tenía, no sé, X cosas y que no la iba a auspiciar y que nos estaban cambiando de sacerdote. Fue lo mejor que pudo pasar, porque nos tocó un sacerdote increíble. Qué bueno. Sí. En temas legales, ¿cómo ha sido? Porque, claro, en nuestra Constitución quien da luz es la madre y Así ya. Es, sí. ¿Cómo lo han manejado? Hoy en día tengo que tener una carta poder de mi esposo, ¿no? Porque él es el papá. Él sí es el papá. Él es el papá. Es como que... No es el esposo de tu hermana. No, porque en la inscripción sí es como las dos hermanas dieron a luz de un mismo papá. Sí. Papá, es increíble. O sea, el hombre tiene más derecho con... Sí, entonces él sí está como papá de ambos bebés. Entonces es por eso que manejamos la situación con una carta poder, porque legalmente la madre, como lo has dicho, es la que da luz. Así se maneja en nuestro país, ¿no? Y hasta que eso no cambie... Claro. Es un vacío legal, en realidad. Es un vacío legal. Porque el vientre de alquiler o el vientre subrogado sí es una realidad. Sí, es una realidad. Pero bueno, en nuestro país todavía estamos bastante retrasados en esas leyes. Así es. Y tenemos que manejarlo ahorita de manera legal. Estamos con todo el tema. Tú tienes una carta poder de tu hermana. De mi esposo. De tu esposo. Sí, porque él es el padre, también puede dar sí. Entonces yo con esa carta he podido viajar y hacer cosas con la bebé, ¿no? Y hoy en día sí estamos en un proceso legal, que no es ninguna disputa, porque todas las partes estamos de acuerdo y queremos que la bebé tenga mi nombre como mamá. Hoy en día legalmente su mamá es mi hermana. Y ese proceso tiene que, pasar meses. Ya pronto tenemos la primera audiencia, donde vamos a estar los 4 y vamos a poder manifestar nuestra voluntad, tanto la de nosotros de ser... Esto está pasando como una figura de adopción por excepción, es como se llama. Adopción por excepción. Okay. Donde la persona que adopta es el vínculo con la mamá, que puede ser la hermana, la tía, la abuela. Okay. Por eso se llama por excepción. Entonces es la figura que hoy en día tenemos que manejar, ¿no? ¿Y hay una aproximada de cuánto dura este proceso? Nos han dicho que puede durar entre 1 año y 2 años. Con suerte, o sea, algunos meses. Es bastante, en realidad. Sí, es bastante. Porque en nuestro país sí está permitido el vientre subrogado. Sin embargo, no hay leyes que respalden a las personas involucradas, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, mientras que no hay eso, tenemos que seguir el proceso legal que nos dicen que tenemos que llevar hoy en día. Bueno, Vanessa, ¿cómo son tus bebés hoy día? ¿Cómo se llevan entre ellos? Bueno, ellos, gracias a Dios, están evolucionando muy bien, tienen sus controles como todos los bebés, así que están bien, tanto en el sistema motor, ¿no? Como evolución, bueno, entre ellos es muy gracioso porque en un momento quieren estar juntos y todo muy bien, juegan entre ellos, se pasan las cosas, todo, pero hay un momento que no quieren nada y los dos se pelean y se quitan las cosas y se empiezan a jalar los pelos. O sea, pasa como muchos hermanos. Como todos los hermanos, ¿no?
pasa que ya se están jalando los pelos o no se quieren ver, o uno se tiene encima a mí y el otro también quiere y se pone a llorar porque cárgame a mí y no a él, así que en eso estamos. Pero bien, o sea, son unos niños maravillosos, son unos niños deseados, amados, que nos ha traído muchísima bendición y más felicidad todavía a nosotros como esposos, ¿no? ¿Cómo ves la maternidad siendo tan deseada como la tuya? Mira, yo jamás, o sea, así te lo puedo contar, yo era muy workaholic, o sea, para mí era el trabajo, era como un sueño y que jamás podía dejar de trabajar. O sea, no había forma. Tenía que estar siempre metida en cosas, entonces yo decía maternidad, o sea, no hay forma, es tal vez dejar tu trabajo, o wow, me ponía mucho como cuando me contaban y me decían, oye, ya estoy siendo mamá y de verdad que he dejado un tiempo de trabajar, y yo decía, ¿cómo es eso? No hay forma que eso suceda en mi vida. Uh-huh. Y hoy en día, ¿sabes que lo escucho mucho? En mi entorno, en mis amigas, en mi familia, como no hay forma que yo deje de trabajar, o sea, ser mamá es como que no. Y yo pienso hoy en día, digo, es lo más maravilloso, ¿sabes? O sea, hoy en día tú me dices, ok, ¿dejaste de trabajar? Sí, pues me enorgullezco eso, porque sabes que estoy trabajando con 2 seres humanos. Y es un trabajo, y es el trabajo más importante. Sí, es un trabajo muy importante, la presencia de los padres es un trabajo muy importante, la educación es muy importante. Entonces, el hecho de que alguien me diga a mí, porque me ha sucedido, o sea, como que, ay, pero ahora ya no trabajas, o sea, ¿me entiendes? Es como que ya tu vida se terminó y estás ahora encerrada con 2 niños ahí. Ay, no. O sea, he escuchado esos comentarios. Claro, es que ¿no? La maternidad tiene un lado muy ingrato también en la sociedad, porque... Sí. Ven la maternidad como no trabajar, cuando yo creo que es un trabajo de tiempo completo, no remunerado económicamente, claramente es remunerado con otras cosas, ¿no? Con amor, conexión. Sí. Además estás creando un ser humano, en tu caso 2. Sí, en mi caso 2. Pero sí todavía es, ahora más que antes nuestras mamás tenían hijos con mucha facilidad, a los 20, 22, 25, a los 30 ya habían terminado de tener sus hijos. Nosotras, creo que las mujeres modernas, actuales, lo aplazamos. Así es. Lo aplazamos mucho. Sí, y de verdad que déjame decirte que sí se puede. Tú sabes que yo emprendimos en familia, y déjame decirte que lo hemos podido llevar, o sea, lo puedo llevar. Yo, si bien es cierto, no trabajo para una empresa, pero sí para mí, para nosotros, o sea, ya como emprendimiento, y estoy en la casa con los chicos y todo, entonces yo me siento realizada con la maternidad tan deseada. Es algo como simplemente verlos y te explota el corazón, o hacen cada cosa tan mínima que tú dices, wow, y quieres contárselo a todo el mundo, y la llamo a mi mamá y le digo, mira, tú sabes que Liana hizo esto, y yo después me escucho y digo, o sea, es realmente tan así, o sea, realmente tan así que te puede estallar el corazón de tanto, o sea, puedes entender realmente el amor de mamá, el amor de papá, o sea, tan profundamente. Antes, si bien es cierto, siempre me llevo bien con mi mamá, pero siempre hay tirones, ¿no? Pero borras todo eso, ¿sabes? Ahora, hay otra forma de ver a tu madre, a tu papá, totalmente diferente. Es algo que te cambia el chip y es real. Te lo digo porque yo, como te repito, jamás pensé decir, voy a renunciar, dejar una empresa. Jamás, por hijos, no, eso. Y ahora que lo vivo, no, es que no lo cambio por nada. Y de verdad que sí, suena tan como, ay, cliché, de que no, claro. De verdad que sí. No es que la maternidad se romantiza mucho, pero yo creo que cuando es tan planificada y tan esperada, tan deseada, cuando están todos los factores alrededor bien para recibir hijos, debería ser así. Es lo que yo creo, es lo que yo espero. Claro que sí, debería ser así. Y por eso te decía, cuando ahora escucho, cuando me dicen yo dejar mi trabajo, y yo tengo la confianza para decirles, no lo aplaces mucho, porque idealizamos de que hasta los 40 vamos a ser súper fértiles. No es real. No es real. No venimos así de preparadas hasta los 40. O sea, el cuerpo realmente no está diseñado como que todo va a estar perfecto hasta los 40, que recién vienen. No es real, chicas. O sea, no es real. Lo he vivido y sí, deberíamos de tomarnos un poco más de tiempo a empezar también el tema familiar, que creo yo que para muchas personas es importante, pero tal vez no encuentran el momento y está bien también, pero no aplazarlo tanto, claro, que no es lo aplazarlo único. Tanto. Sí. Que es algo que
de nuevo, siento que mi generación de mujeres lo hace, lo está haciendo. Lo está haciendo. Y ser mamá creo que también es algo que no debe verse como frenar, ¿no? Como un freno a tu carrera, que en muchas ocasiones sí lo es. Pero como dices, hay otras maneras. También te puedes llenar la vida de otras formas, ¿no? Creo que tus hijos llenan quizás tu vida y ya no piensas en volver a la oficina. Y el tiempo. Y necesitas tiempo. Tú ahora con los 2 bebés tienes ayuda también. Sí, claro, sí. Ya con los 2, imagínate, pues, si bien es cierto, mi mamá se quedó muchos meses con nosotros, igual ella tenía que regresar a su vida y teníamos que ayudarnos con otra persona. Entonces, bueno, en todo este iterín encontramos varias agencias, encontramos una que más nos agradó. Fue una agencia de nanas. Sí, una agencia de nanas, donde tú dices, bueno, todo seguro y los filtros todo muy bien, ¿no? Claro. Bueno, elegimos a la nana, ella ingresa a trabajar con nosotros y se queda 6 meses. 6 meses bastante. Sí, en ese iterín todo estaba perfecto y era la nana perfecta, de verdad. O sea, nos encantó, nos encariñamos muchísimo con ella, el cuidado de los bebés era muy bueno, no teníamos ninguna queja en realidad. Sin embargo, te voy a tener que contar un episodio bien complicado. Y esto es para que, si bien es cierto, hay agencias de nanas, ¿no? Y de amas que sí pueden cumplir todos los requisitos, hay muchos que no lo hacen, ¿sabes? Y lo he vivido ya en este tiempo. Porque ingresa esta nana con nosotros y nos dan sus documentos de ley y todo estaba bien. Uh-huh. Sin embargo, cuando ella estuvo con otros 4 meses al inicio, y es los dos que digamos, los últimos 2 meses, ella empezaba a llorar mucho y no estábamos entendiendo el por qué. Entonces un día le pregunto qué pasa, o sea, ¿tienes algún problema? Porque la encontré llorando muchísimo. Y me dice, lo que pasa es que yo cuando ingresé a esta casa le conté que tenía un sobrinito que había fallecido. Y le dije, sí, claro, lo recuerdo. Y bueno, yo recuerdo mucho a mi sobrino, ¿no? Uh-huh. Claro, ella te contó que había fallecido su sobrino. Su sobrino, sí. Y yo le dije, lo lamento mucho, sí. Me dijo, sí, yo también tuve un sobrinito. Porque cuando ella llega a la casa ve 3 fotos de 3 bebitos. Ok. Y era Alana, Liana y Bastian. Uh-huh. Entonces dice, ¿por qué no? Claro, y ¿dónde está la otra bebé? Sí, entonces le explicamos que ella falleció. Es allí cuando ella dice, yo también tenía un sobrino y él falleció. Wow, qué pena y todo lo demás. Pero ya pasando estos 4 meses era muy constante y me decía que extrañaba mucho al sobrinito y que lo recordaba mucho. Y bueno, yo he vivido un episodio, obviamente, de una pérdida y trataba de consolarla y llegó un momento que ya era muy repetida las noches que le encontraba llorando, que le dije, mira, he vivido lo mismo de perder a un ser querido, sin embargo hay momentos que ya uno tiene que seguir y que tiene que levantarse y bueno, me da pena por tu hermana, pero nada, sigue. Ella me contaba muchas veces episodios del bebé uh-huh. y fechas que ya con el tiempo no iban calzando. O sea, que yo me daba cuenta que, espérate, me dijo esto que sucedió, no sé, en abril y luego me decía que sucedió en mayo y luego me decía octubre. Uh-huh. Entonces ya no calzaba absolutamente nada. ¿Empezaste a sospechar? Empecé a sospechar que algo estaba pasando. Y bueno, traté de sacar más información. Me empecé a interesar más hasta que un día ya le dije, quiero decirte que me he dado cuenta que me estás mintiendo. Porque me dijiste que en tal fecha pasó esto y luego el mismo episodio pero en otras fechas. Entonces la verdad es que no me calza y estoy incómoda y estoy molesta contigo porque sé que me estás mintiendo. Dime qué pasa. Y ella me dice, se asustó mucho porque la forma en que yo se lo dije fue fuerte, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, está bien, yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa que el sobrino del que yo hablo realmente fue mi hijo. Wow. Y yo no lo podía creer porque era una persona muy joven. Y le dije, ¿cómo que tú tuviste un hijo?
sí, yo tuve un hijo y bueno, él falleció. Y yo le dije, ¿de qué? No, es que no lo sé, nunca lo supe. ¿Y eso había pasado hace mucho tiempo? No, ¿No? eso pasó. Ella ingresa a trabajar con nosotros en mayo y lo que sucedió con su hijito fue en marzo, 2 meses después. Wow. Por eso es que estaba Tan sensible. tan sensible. ¿Y por qué mentir? Porque ella envenenó a su bebé. Ella envenenó a su hijo. Sí. ¿Cómo se enteraron ustedes? Después de que tengo la conversación con ella, le dije, quiero que me digas cómo falleció. Entonces, ella me decía que no sabía, que no sabía y que no sabía. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es imposible que no lo sepas porque yo he pasado por lo mismo y uno tiene que saber de qué. Hay un acto, y si ¿no? fue una negligencia, fue algo negligencia o lo tienes que saber también. No, yo ya no quise saber más. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Esta noche vamos a irnos a descansar y mañana conversamos. Entonces me dice, sí, porque la verdad es que yo extraño mucho a mi Bastian. Se llamaba igual que tu hijo. Sí. Wow. Pero en ese momento yo pensé que ella estaba mal. Pensé que se estaba equivocando y pensé que estaba pensando cruzando que los mi nombres. hijo, sí. Yo dije, creo que ella está pensando que mi hijo es su hijo. Qué pánico, o sea, yo escucho eso, me da pánico de pensar que... Y era de noche y mi esposo no iba a llegar porque tenía guardia. No, o sea, tenía como una película guardia de terror. y no iba a llegar y yo tenía que encerrarme en mi cuarto con los 2 bebés. Ella era nana cama adentro. Sí, tenía esa noche, yo siempre salía en las madrugadas de la habitación para prepararles la leche o lo que fuere, pero esa noche yo dije, yo me llevo todo al cuarto y yo me encierro porque no pienso salir de aquí. Claro, porque uno ya empieza a maquinear y te puedes hacer mil escenarios. Claro, entonces yo le dije, Bastian, ¿cómo se llama Bastian? Sí, mi hijo se llamaba Bastian. ¿Y dónde está el papá? Y empezó a llorar amargamente y me decía, ese hombre me abandonó, ese hombre me dejó y tuvo otro hijo con otra mujer y a ese hijo sí lo... Y yo me llené de miedo y de pánico y dije, yo no salgo porque algo pasó. Era una mujer inestable mentalmente. Pero sabes que algo me gritaba, ella lo mató. Yo la miraba y decía, ella lo mató, ella lo mató, ella lo mató. Vanessa, no puedes estar pensando esas cosas. Claro. ¿Cómo puedes estar pensando en una persona que ha matado? No, pero algo me gritaba que lo había hecho. Esa noche me encierro con mis hijos. Llevé todo para no salir. Yo le comenté a mi esposo. Pero como son los hombres, a veces no tienen tanta intuición como las mujeres. Quizás no le tomó pensabas que no le iba a tomar importancia. No le tomó importancia. ¿No? Me dijo, ay, pobrecita, déjala, deben ser sus cosas, no quiso contarte. ¿Ya para qué estás insistiendo en que te cuente algo? Yo, no. Aquí hay algo extraño. Entonces, hay presentimiento también. Hay un presentimiento. La llamo a mi hermana, a Zenaida, la que había y le cuento todo. Y le digo, mira, ella me venía contando la historia y me dice, pero los antecedentes, le digo, todo estaba muy bien, todo estaba limpio, yo no sé qué pasó, pero... Según la agencia. Dime algo, si un bebé fallece, se supone que hay... Y me dice, claro que sí. Para esto Zenaida es policía. Okay. Entonces Zenaida me dice, quédate tranquila y voy a tratar de averiguar. Bueno, Diego tenía que llegar al día siguiente como al mediodía, así. Sin embargo, se apareció tempranito. Espero que por la intuición. No. Se apareció tempranito y yo sentí un alivio cuando escuché su voz y dije, ya, porque pasamos la noche y todo bien, yo no abrí mi puerta nunca. Y bueno, él entra y me dice, ¿dónde está la nana? Y yo le digo, en su cuarto, está ahora en su cuarto, dile que salga. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque no se había interesado mucho en el tema y ahora vine a buscarla, entonces me pareció súper raro. ¿Qué había pasado? Que mi hermana encontró todo, la información, en esa madrugada y lo llamó y le dijo, tienes que ir a la casa porque algo está pasando. Me muero. Encontré la parte policial, envenenó al bebé de 11 meses de nacido. ¿Y cómo es posible que una agencia de nanas sí. tengan en su personal, en su planilla, para empezar, una madre que acaba de perder un hijo que claramente no había pasado aún por un proceso psicológico, pero peor aún,
una madre que estaba implicada en la muerte de su hijo. Sí. No puedo creerlo. Cuando quise hacer el reclamo y todo, me bloquearon. Es importante que nos hayas contado eso porque hay que tener, pero extremo cuidado. Sí. Ya no confiar ni en las agencias. Así es. Es bien difícil. Hay que hacer las averiguaciones también nosotros mismos. Sí, por los medios que tengamos. Sí, así es. De verdad que fue bien complicado porque realmente leímos el parte policial y sí, había sido provocado. Mi esposo, que bueno, es médico, se contactó con el médico que atendió el bebé. Ay, wow. Llegamos hasta ese punto, ¿no? Porque queríamos saber la verdad. Y efectivamente el médico le dijo que eso había sido provocado, ¿no? Que es más, que la mamá sabía, porque él se lo dijo. Tu bebé está envenenado y ella sí lo sabía. Y llegó la familia de parte del papá y dice que le gritaban: tú siempre amenazabas a mi hermano que si no dejaba a la otra chica ibas a matar al bebé. Wow. Y así fue. Y esta madre estaba libre, o sea, no hay no hay un juicio alrededor. Lamentablemente ella no quiso irse de la casa, ¿sabes? La encararon y no se quiso ir. Ella la encaramos, le dijimos que sabíamos todo. En ese momento ya mi esposo y yo dije sí, efectivamente era verdad lo que yo presentía. Me llené de pánico, estábamos con otra persona que también nos ayudaba en ese momento en temas de la casa. Agarró un bebé, yo agarré otro bebé y ella dijo: yo no me voy. Entonces yo como que tienes que irte porque ya nosotros no confiamos en ti. Yo me voy con Bastian, dijo ella. Me muero. No hay forma. Se metió corriendo al cuarto y se encerró. Pero sola. Entonces pensamos que ella se iba a hacer daño. O sea, que se podía hacer daño, que se podía tirar. No lo sé. Nosotros vivimos un episodio pues terrible en casa. Tuvimos que agarrar a los bebés. Mi esposo se fue a traer a la policía. Llegó la policía y bueno, ya nos dio demasiada pena porque nos habíamos encariñado muchísimo con ella. Entonces, de esa manera ella tuvo que salir. Cuando mi esposo le dijo a la policía lo que estaba pasando, efectivamente ellos tenían la información, pero nos contaban que no podían hacer nada porque como estaba en el juzgado tenían que esperar que el juez haga su parte. Claro. Y ellos como policías ya... O sea, quizás ella estaba en un juicio. Ella estaba en un proceso. En un proceso. Y aún así la agencia la contrató, no lo tuvo en cuenta. Qué error, qué difícil. Sí. Qué difícil después de eso volver a confiar en otra nana. Claro, no, ha sido terrible poder confiar en alguien más. De verdad que sí, hemos tenido que nosotros mismos, a pesar de que dicen que hayan hecho las evaluaciones, lo que fuere, nosotros los hemos tenido que hacer por nuestra parte, ¿no? Por supuesto. Y volver a confiar y tener esa apertura con una persona para mí ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Entonces he tratado de soltar y de decir, bueno, ok, no todas las personas tienen que haber hecho daño a otra persona, incluyendo a sus bebés, ¿no? Y no, pero ha sido muy, muy complicado. Cuando yo le dije, ¿qué le hiciste al bebé? Y ella me miraba como que yo solamente le di un yogur. Cuando me dijo eso, sentía que todo el cuerpo se me desvanecía al pensar todo lo que había tenido que vivir ese bebé habiendo ingerido, porque el doctor decía que era una gran cantidad, ¿no? Lo que le habían dado. Imagínate cuántas veces dejé a mis hijos con ella. Ay, o sea, eso me mataba. Sí. Pero también estaba nuevamente agradecida de que no les haya hecho nada. De que no les haya hecho nada. O sea, eran sentimientos, o sea, muy, muy contradictorios y muy difíciles, porque como ya las demás personas de nuestro entorno se llegaban a enterar por la situación que estábamos viviendo, porque vivimos una situación de verdad de luto. Sentíamos que alguien se nos había muerto, porque habíamos también tanto con esa persona convivido, nos habíamos encariñado mucho, que sentíamos que alguien se había muerto en la casa y que era un luto esos días, la casa era súper triste, o sea... No, y aparte es mucha carga emocional para todos, también la culpabilidad, imagino que hay detrás de dejarla a tus hijos, a una mujer. Ay, no, que le hubiera pasado cualquier cosa, felizmente no fue así. Sí, de verdad que no fue así, lo agradecí muchísimo que no haya sido así y ahí es cuando nuevamente me toca un caso más como madre de tener tanta empatía con las mujeres que son madres y que a veces pueden ser abandonadas, que a veces puede ser la depresión por parte, yo no sé qué le pasó a esta persona, porque si ella lloraba tanto es porque tenía remordimientos. Probablemente seguía en una depresión, o quizás fue parte de la depresión postparto, no lo sé, no lo sabremos. Sí, no lo sabemos, y lo único que trataba de, porque nuevamente, o sea, la empatía, y si alguien la tienen que juzgar, pues serán las personas que les corresponda juzgarla, y solamente me puse en su lugar de mamá y decir qué pasó con ella para llegar a este punto, o sea, qué tan
no sé, tanta depresión, tanta inestabilidad puedas sentir, o sea, de haber sufrido tanto para llegar a hacerlo. Pero existe la psicosis postparto también. ¿Quién sabe lo que ha atravesado? Pobre mujer, pobre bebé. Sí, claro que sí. Y yo hablé con la empleadora anterior después de eso. Y ella me dijo efectivamente que ella trató de trabajar con ese bebé en brazos y que el bebé lloraba muchísimo y que no la dejaba. Entonces, te imaginas al tener esa referencia, yo me sentía, o sea, ¿por qué muchas personas o muchas madres tienen que sufrir de esa manera, no? Sí. Sí, es que tú coges un caso para tomar ambas partes, todo el mundo juzgarla o tratar de ser empática. ¿No? Regresamos a lo mismo de siempre, o sea, con todos los casos y con todos los temas. Bueno, felizmente tus hijos están bien, sí, y creo que esta historia que has contado debe servir para estar doble, triplemente atentos. Sí. Así es, hay que estar bien atentos. Existen personas buenas, pero Por también supuesto, lamentablemente existe también la otra parte, ¿no? Y hay que estar alerta siempre. ¿De qué es tu emprendimiento? Nosotros nos dedicamos a la comercialización de todo lo que son sistemas de osteosíntesis. Esto viene a ser traumatología. Okay. Hacemos ventas tipo a las clínicas para todo lo que son accidentes de rotura de huesos, por así decirlo, para que lo puedan, para que lo puedan entender mejor. Bueno, Vane, ¿qué le dirías a las mujeres que de repente tienen incompetencia cervical como tú, del miedo a ser madres, y a las mujeres que quieren o tienen este deseo grande de ser madres, pero les da miedo todo el que dirán que hay alrededor de un vientre de alquiler o un vientre subrogado? Mira, con el tema de la incompetencia, la verdad es que siento que médicamente sí se maneja bien, solamente que, claro, lamentablemente no se detecta hasta que tienes la primera pérdida. Y esto, yo al inicio pensé que había sido una negligencia médica, ¿no? Dije, ¿por qué no me lo detectaron antes? ¿Por qué recién ahora cuando estoy perdiendo a mi hija? O sea, me entró muchas dudas. Pero cuando en el camino, o sea, me relacioné con varias mujeres que estaban pasando por lo mismo, me di cuenta que era real, o sea, era así el proceso. Recién cuando ya digamos, ya está todo hecho, el útero está abriéndose, recién es, ok, tú tienes incompetencia cervical. Ya con el segundo embarazo, si bien es cierto, hay muchos temores, hay muchos miedos, entiendo hoy en día que sí se puede manejar con un cerclaje a tiempo y con un reposo, ¿no? Sí se puede lograr tener un bebé. Entonces hay que dejar de lado un poco los miedos y arriesgarnos a que no nos tiene por qué pasar lo mismo, ¿no? Claro. No tiene por qué volver a pasar lo mismo. Sé que es difícil, pero sí se puede, sí se puede. Eso es lo que entendí después del reposo, porque de verdad que es algo bien difícil, ¿no? Estarte en cama y quedarte ahí postrada durante varios meses, pero al final todo lo vale. Al final ver a tu hijo, a tu hija contigo y te das cuenta de todo el proceso que has llevado es muy gratificante. Es decir, hice todo y aquí estamos. Sí. Y por el lado del vientre subrogado, que de verdad que ya no debería de ser un tabú, porque siento que estamos avanzando también bastante. Como, si bien es cierto, hay un montón de cosas que tenemos que avanzar, creo que la mente de las personas ya se están abriendo un poco más a situaciones diversas o que no tengan que ser como que, ay, no, esto es lo natural y esto no. O sea, creo que ya estamos abriendo más la mente. Creo que es importante saber que hay muchas personas que sí quieren tener hijos, que desean y anhelan ser madres y que lamentablemente no se puede dar por cualquier situación que estén pasando, tipo de salud o lo que fuere, que esto no sea un límite, porque si hay alguna forma que, como en mi caso, mi hermana, ¿no? O que alguien más te pueda ayudar, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ponerte límites y pensar como, ay, pero qué van a decir? O realmente el bebé que viene en camino me va a querer. O si puedes crear una conexión. Sí, o si puedes crear una conexión, de verdad que sí la creas. Es un bebé que va a sentir tu calor, que va a estar contigo, que va a sentir tu amor, que va a sentir tu protección. O sea, yo veo cómo hoy en día Liana simplemente puede, no sé, tropezar con algo y lo primero que hace es mirarme y correr a mí como diciendo, ya, auxílieme. O sea, me mira y como que yo sé que yo soy su lugar seguro. Entonces, digo,
no tenía nada que ver el hecho que esté en otro cuerpo, ¿no? Porque vas a crear la conexión cuando estén fuera. Claro. Ese era mi temor y hoy en día me doy cuenta que no es cierto. O sea, sí, si bien es cierto, está ahí desarrollándose, creciendo, pero todo el amor que tú le vas a dar, el estar con ella, el simple hecho del apego, de estar ahí, ya está. Ya empieza la conexión desde el día 1. Bueno, Vane, muchas gracias por venir, gracias por escribirme. Gracias. Abajo van a estar todas tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan ver el proceso, la foto de los bebés. Gracias por compartirnos esta historia que es tu historia, la historia, bueno, tuya, de tu esposo Diego, que está ahí atrás de cámaras, que creo que va a inspirar a muchas mujeres a intentarlo y a desmitificar, ¿no?, el vientre de alquiler, y ojalá en nuestro país mejoren las leyes para que no existan estos vacíos que al final solo hacen que las familias gasten tiempo, esfuerzo e inclusive dinero. Sí, así es. Gracias a ti. Y bueno, gracias por tener esta conversación tan bonita, tan fluida, y que bueno, pues que muchas mujeres se animen a romper varios mitos, ¿no? Gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.